Estamos recordando la profecía de Isaías que dice que Jesucristo, el Mesías que habría de venir, aquel que habría de nacer de una virgen, su nombre sería admirable. Hemos hablado de que muchos llamaron a Jesús, y en la Biblia así se llama a Jesús, como el hijo de David. Y también Jesús es su nombre, significa Salvador. Y hoy vamos a hablar de el Cordero de Dios. Así también la Biblia llama a Jesús. Y para entender el nombre, el Cordero de Dios, lo que significa Cordero de Dios, necesitamos una pequeña clase de historia, un recordatorio de lo que pasó. Todos ustedes, o creo que la mayoría, conocen la historia de cómo el pueblo de Israel estaba en Egipto y Dios envió 10 plagas sobre Egipto para sacar a Israel de la esclavitud. La última plaga fue la más dura para el pueblo de Egipto, y fue la muerte de los primogénitos. Es decir, de todas las familias de Egipto y todas las familias que no tuvieran la bendición de Dios, iba a morir el primero de los hijos. Y no solo de los humanos, también de los animales, el primogénito iba a morir. Vaya, en cada casa iba a haber un funeral debido a la muerte de los primogénitos. Incluso el hijo del faraón murió, y la Biblia nos cuenta cómo esa misma noche, Israel salió por fin libre de Egipto, bendecido por el Señor. La noche que Dios hizo morir, porque hay que decirlo así, fue Dios quien le dio muerte a los primogénitos. El Señor proveyó de instrucciones al pueblo de Israel para que del pueblo de Israel no muriera ni uno solo de los primogénitos. Lo que instituyó Dios es algo que se llama Pascua, y está en Éxodo capítulo 12. Lo que dijo el Señor fue, bueno, cada familia va a tomar un cordero. ¿Qué es un cordero? Una ovejita, macho, primogénito, sin defecto. Éxodo 12:5 dice: el animal será sin defecto, macho de 1 año lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Versículo 6: lo guardaréis hasta el día 14 de este mes y lo inmolará. La palabra inmolar quiere decir matar, arrebatarle la vida. Toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Cada familia debía matar un cordero, y al matarlo, la sangre del corderito, de esta oveja macho, tenía que ser puesta en la entrada de la casa, en los postes y en el dintel de la puerta. Y este ritual se llama Pascua. Pascua quiere decir pasar por alto. Eso quiere decir Pascua. ¿Y por qué este ritual era importante? Bueno, el mismo Éxodo 12, versículos del 12 al 13 nos explica por qué. Dice el Señor: pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. ¿Qué iba a pasar? Dios aquella noche iba a descender a Egipto, iba a darle muerte a todos los primogénitos de Egipto, hombre o animal. Pero ¿qué pasaba? Cuando llegara a la casa de uno de los hijos de Dios y viera que habían sido obedientes a sus mandamientos, y viera la sangre del corderito manchando la puerta de la casa, Dios iba a pasar por alto esa casa y no iba a matar ni una sola persona de ahí. Por eso se llama Pascua, pasar por alto. Dios perdonaría la vida de aquellos por la sangre de aquel corderito. Y cada año iba a suceder así. Bueno, los judíos de la religión hasta el día de hoy no creen que Jesús es el Mesías que tenían que esperar. Ellos creen que hay otro Mesías esperándose, y los pobres en su ignorancia siguen practicando la Pascua hasta el día de hoy. Cada año matan un corderito y se lo comen
y es así como celebran el ritual. ¿Cuál era la víctima? Un cordero, sin mancha, sin defecto. Éxodo 28, del 38 al 39, nos muestra otro ritual en el cual también intervenían corderos. Mire, no solo cada año cada familia tenía que comer cordero, había un lugar llamado tabernáculo, una especie de carpa, y después fue sustituida por un templo de piedra. Bueno, cada día en el templo, en la mañana y en la tarde, se tenía que matar un cordero. ¿Cuántos corderos se mataban por día? 2 corderos. Eso dice Éxodo 29, 38 al 39. Dice, esto es lo que ofrecerás sobre el altar. 2 corderos de un año cada día. Continuamente ofrecerás uno de los corderos por la mañana y ofrecerás el otro cordero a la caída de la tarde. Vaya, todos los días, en la mañana había que matar un corderito y en la tarde había que matar un corderito. La razón está en Hebreos 9:22. Sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados. Dios es un Dios justo. El hombre no es un hombre justo. La humanidad no es justo. Somos pecadores. Y lo que Dios justamente debería hacer sería matar a todo pecador. Eso está en la ley. Pero Dios en su bondad proveyó de un ritual que anunciaba hacia Jesús. Este ritual, la Pascua, consistía en matar un corderito, y lo que simbolizaba esto era la obra que iba a hacer Jesús, sangre inocente derramada por el culpable. Por eso, Hebreos 9:22 dice, sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados. Verá, cuando usted y yo vamos a una tienda y comprar, no sé, un ventilador o un horno de microondas o cualquier cosa, pedimos que nos den una nota. ¿Una nota de qué? ¿Y por qué se llama nota de remisión? Porque esa nota lo que hace es demostrar que el costo fue saldado. No hay deuda. La nota es mi comprobante de que pagué por eso y por eso soy dueño de aquello. Por eso se llama nota de remisión. Bueno, la sangre que el pueblo de Israel colocó en sus puertas aquella noche que Dios descendió a matar a los primogénitos de Egipto, eran la señal de la remisión. Cuando Dios pasaba por esa puerta, aquella sangre atestiguaba que el pueblo había sido obediente, que un cordero había muerto en lugar de los pecados de aquel lugar, y entonces el Señor pasaba por alto. La deuda estaba cubierta. Pero aquellos rituales, aquellos corderos y aquella sangre prefiguraban ¿a quién cree? A Jesucristo, nuestro Cordero perfecto. Algo sucedía con aquellos sacrificios. ¿Qué sucedía? No eran suficientes. El hecho de que tuvieran que celebrarse, ¿a qué horas en el templo? En la mañana y en la tarde, todos los días, significaba que no eran suficientes. El hecho de que tuvieran que hacerse cada año era una señal de que no eran suficientes. Vaya, como usted, en su casa, hermana, ¿cuántas veces tiene que barrer a la semana su casa? ¿Por qué no una sola vez y ya? Bueno, porque una vez no es suficiente. De hecho, porque lo tiene que hacer varias veces, se entiende que una sola vez no basta. Por eso el pueblo de Israel tenía que estarlo haciendo una y otra vez. Eso lo dice Hebreos 10:11. Hebreos 10:11, si lo puede buscar. Dice la palabra de Dios: y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Dios pasaba por alto la maldad de su pueblo, pero no porque los sacrificios fueran buenos, sino porque el Señor era paciente. De hecho, lo que pasaba con un sacrificio, muchos pensamos a veces que las personas ofrecían el corderito y ya, sus pecados eran perdonados. No.
Los pecados no eran perdonados por la sangre del Cordero. ¿Sabe qué pasaba con los pecados? Los pecados eran aplazados. ¿Qué quería decir? Bueno, mis pecados, si este año celebrábamos la Pascua, este año no me los va a cobrar Dios. El próximo año hacemos cuentas. Y el próximo año también celebraba la Pascua. Bueno, el próximo año tampoco me los cobraba Dios. Se iban acumulando. ¿Hasta qué momento se acumularon? Hasta el momento en que el Señor Jesús en la cruz del Calvario recibió sobre Él la maldición de todos los pecados. ¿Sí nos explicamos en esto? Todos los pecados se fueron acumulando, hasta que en la cruz Dios mató a su Hijo. Eso pasó. Eso es lo que dice Romanos 3, 24 al 26. Dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, mucho ojo, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. ¿Qué hacían estos corderitos? Aquellos sacrificios apuntaban hacia Jesús. Si es que si quiere anotar lo primero que estamos viendo, Jesús es el Cordero que Dios demandó. Jesús, hermanos míos, es el Cordero que necesitábamos. Dios demandó un Cordero y Jesús era ese Cordero. Pero en el plan de Dios no estaba contemplado que su pueblo practicara sacrificios permanentemente. De hecho, usted y yo nunca hemos practicado un sacrificio. ¿Por qué no? Porque Jesús fue el cumplimiento de aquellos sacrificios. De hecho, Jesús fue anunciado por los profetas. Las profecías, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, Joel, Miqueas, todos los profetas eran anticipos de lo que iba a venir. Eran de alguna manera anuncios de que lo que el pueblo celebraba era provisional. Usted y yo arreglamos muchas cosas de manera provisional. Si a la dama se le rompe el botón de la blusa y no tiene un botón para reparar la blusa en ese momento, ¿qué hacemos, hermanas? ¿Un alfilerito o unas puntadas luego? ¿Al fin qué es? Decimos, es provisional, es por mientras, ¿no? Yo una vez, mi bastilla de mi pantalón, estaba soltero, la bastilla de mi pantalón se rompió. ¿Sabe qué hice? Agarré la grapadora, grapas al pantalón. Porque al fin, ¿qué es? Provisional. Si uno no espera que así se va a quedar para siempre, ¿verdad? Bueno, los sacrificios, el degollar a un corderito mañana y tarde en el templo, eran provisionales. Eran mientras que llegaba el sacrificio perfecto, el Salvador anunciado. Estaban esperando que Dios mostrara cuál era el final de aquellas cosas. Porque entendemos lo que significa provisional, es por mientras. Así pasó con Jesús. Podemos leerlo en Isaías 53. Isaías 53 del 4 al 6. Ciertamente, Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Otro sacrificio que se hacía en el pueblo de Israel era el día de la expiación. Lo que hacían era algo así como una transacción, y mataban al toro en lugar del pueblo. Pero esto, como dijimos, era un asunto provisional.
iba a llegar aquel que iba a cargar de verdad con el pecado del pueblo de Dios. Pero entonces dirán, pero si es provisional, ¿y por qué se tardó tanto Jesús en venir? ¿Por qué tantos años de sacrificios? Bueno, Israel tenía que aprender esto. Los sacrificios, hermanos, eran un recordatorio constante para Israel y para nosotros lo son, ahora que lo vemos hacia atrás, de nuestro pecado y de la santidad de Dios. Si para que usted y yo seamos perdonados es necesario matar a un corderito que no ha hecho nada, ¿qué tan pecadores seremos? Vaya, es decir, el perdón de nuestros pecados no se gana prendiéndole veladoras a alguien, no se gana yendo de rodillas a un lugar, no se gana pagando dinero. El perdón de los pecados en el Antiguo Testamento de manera provisional ocurría cuando se mataba a un corderito inocente. ¿Qué tan pecadores seremos si es necesario hacer eso? La respuesta es muy pecadores. ¿Y qué clase de Dios? ¿Qué clase de Dios, hermanos míos, es aquel que dice, si pecas, tienes que morir? Muerte. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Muerte. No, Diosito nos ama a todos. Y esta temporada de posadas, vamos a emborracharnos, vamos a drogarnos, porque al fin y al cabo Diosito es bueno. No. Tengo que decirlo así, Dios, el Dios Santo, te va a matar y te va a enviar al infierno por tus pecados. Tienes que entenderlo. Tienes que entender que Dios no es un Diosito al cual podemos engañar. Es un Dios Santo que lleva la cuenta de cada uno de nuestros pecados y que un día nos va a juzgar. Pero también te puedo decir, Dios proveyó al Cordero sin mancha. Y si tú y yo nos arrepentimos y creemos en Jesucristo y cambiamos nuestra manera de vivir por amor a Él, Dios está dispuesto a, tal como pasó por alto las casas de Israel el día que mató a los primogénitos, pasar por alto mi vida y tu vida si nos arrepentimos en su sangre. Ese es un Dios de amor. En eso consiste la Navidad, en que el Dios Santo envió a su Hijo a morir por pecadores como tú y como yo. Por eso tenemos que entenderlo. Jesús, en segundo lugar, es el Cordero que Dios anunció. Dios lo anunció y gracias a Dios que lo anunció. Isaías 53:7 dice, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero. Y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Nuestro Dios envió a Jesús su Hijo, lo anunció por sus profetas y estaba anunciado que cuando viniera el Cordero sin mancha, sería manso y humilde, no abriría su boca para defenderse. ¿Qué pasó? Vino Jesús, usted vio la pasión de Cristo. Le preguntan una y otra vez, ¿eres tú el Hijo de Dios? No responde. ¿Eres tú el Hijo de Dios? Le pregunta Pilato y ni siquiera le responde afirmativamente, le dice, tú lo has dicho. Lo cuelgan a una cruz y le dicen, si de verdad eres el Hijo de Dios, bájate de la cruz. ¿Qué hace Jesús? Pide perdón por ellos. Como cordero fue llevado al matadero. ¿Qué hacían los sacrificios? Los sacrificios no solo eran un recordatorio constante de cuán pecadores somos y de cuán santo es Dios, eran un recordatorio constante de la ira y el juicio de Dios. El pueblo de Israel debía entender, cuando veía al corderito descuartizado en el altar, debería entender, nosotros merecemos estar en ese lugar. Cuando veían que aquel corderito, lo que hacían con el cordero era quemarlo, era quemado, debían entender, nosotros merecemos estar en ese lugar. Y hermanos míos, merecemos estar en ese lugar. Yo no sé qué espera usted merecer, pero le voy a decir lo que la Biblia dice que cada uno de nosotros merecemos. Romanos 3:23 dice, la paga del pecado es muerte. ¿Sabe qué merecemos por nuestro pecado? Morir. ¿Sabe por qué está vivo hoy?
por la gracia de Dios. Porque Dios es paciente. Porque Dios ha aguantado su ira sobre usted. Pero no nos confiemos, hermanos míos. Cuando venga el día de la ira de Dios, ay de aquel sobre el cual no esté la marca de la sangre de Jesús. Porque así como el día que Dios mató a los primogénitos de Egipto, cuando no había sangre del cordero en sus puertas, Dios va a fulminar con su santa ira a todo aquel que no esté cubierto por la sangre de Jesús. No hay de otra. Se equivoca aquel que piensa que todos los caminos llevan al cielo. Eso es farsa. Solo hay un camino y un mediador entre Dios y los hombres, y ese es Jesucristo. Y solo Él. Y si usted no está en Él, necesita entender esto. Su vida corre peligro. Arrepiéntase. Crea en Jesús. Crea que Él murió por nosotros, que su sangre es suficiente para limpiarnos de nuestros pecados, y entréguele su vida. Y entréguele el control de sus decisiones para que seamos perdonados plenamente por Él. Jesús es el Cordero que Dios demandó. Jesús es el Cordero que Dios anunció. Tercero, Jesús es el Cordero que Dios envió. ¿Cómo lo sabemos? Lo sabemos porque la misma Biblia dice que Jesús es el Cordero de Dios. Juan 1:29 dice, el siguiente día vio Juan a Jesús, Juan el Bautista, a Jesús que venía a él. Estaba Juan predicando, Jesús viene y mire lo que dijo Juan acerca de Jesús. Juan dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús es el Cordero de Dios. Es el Cordero que Dios proveyó. Es el cumplimiento de todo lo anunciado. El Padre envió a Jesús para que cargara con los pecados y la condenación de aquellos que habían de creer. Es necesario entender esto. Un día un pastor en un congreso dijo algo así como esto. Dijo, qué pena que hayan matado a Jesús. Qué pena que lo hayan matado. Y le preguntaba, ¿por qué? ¿Por qué qué pena que lo hayan matado? Decía, es que imagínate, si no lo hubieran matado, lo que hubiera hecho aquí en la tierra. No entendía. Todavía no entendía que Jesús vino a morir. Es decir, no fue un accidente, hermanos míos. Jesús nació con una sola misión. ¿Cuál era esa misión? Crecer, proclamar el reino y terminar crucificado. Claro, no estoy diciendo que qué bueno. ¡Hurra, lo matamos! No. Fue nuestra culpa, pero fue el amor de Dios el que envió al Cordero sin mancha. Así es que en vez de decir, qué pena que lo mataron, es para decir gracias a Dios. Ahora, si usted y yo rechazamos a este Cordero, es así que va a ser una pena. ¿Sabe por qué? Porque no hay otra manera de escapar del castigo de Dios. Es decir, Dios le está dando un regalo. Aquí está el Cordero, su sangre lo puede limpiar, pero usted dice, no gracias, otro día, o lo voy a pensar después, o ahorita estoy muy joven, dame chance de vivir mi vida. No, mi hermano, te equivocas. Tu vida peligra si rechazas el regalo de Jesucristo. Es hoy. Hoy es el día de arrepentirse, hoy es el día de creer. Dirás, yo ya soy cristiano. Hermano, tenemos que arrepentirnos todos los días. Todos los días hay que aferrarnos al sacrificio de Cristo, porque es el único que nos puede limpiar. Jesús es el Cordero. Hebreos 9:28 nos dice algo más acerca de Jesús. Así también, Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Y esperamos que ahí estén los míos y los tuyos. Y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar ¿a quiénes? ¿A todo el mundo? No, solo a los que esperan en Él. Analicemos el texto un poco más a fondo. Jesús fue ofrecido, ¿cuántas veces? ¿Cuántas veces eran ofrecidos los corderitos en el Antiguo Testamento? 2 veces al día, cada día, una y otra vez.
Pero Jesús, una sola vez. ¿Por qué cree? Porque es un sacrificio suficiente. Porque después de Jesús ya no hay ni un otro sacrificio que hacer. En Él somos perdonados. Su sangre es suficiente. Por eso en la iglesia cristiana no le decimos que hay otra manera de acercarse al Señor. Yo no le puedo decir, mire, haga este ritual y va a haber perdón. O vaya y repite esta oración y va a haber perdón. O échese un poquito de esta agua y va a haber perdón. Eso no ayuda de nada. ¿Qué es lo único que ayuda? La sangre de Cristo. Pero ¿dónde está esa sangre? Claro, hablamos en un sentido espiritual. Pero hablamos también de la sangre real, la que corrió hace 2000 años en la cruz. Hasta el día de hoy, aquel sacrificio es suficiente. De verdad que sí. En Él podemos ser salvos nosotros, por la fe en Cristo Jesús. Su vida fue una vida perfecta. Todos nosotros desde que nacemos en pecado. Apenas si podemos gatear, hacemos lo que no debemos. Y no estamos mejor cuando somos adolescentes, hacemos cosas peores. Usted sabe que hay muchas cosas en su pasado de las cuales debería arrepentirse, porque somos malos. Dios está dispuesto a perdonar todo eso, en la medida en que usted y yo nos arrepintamos ante Él. Dios lo puede hacer. Jesús es el Cordero. Por su sangre somos salvos de la ira de Dios. Es el Cordero perfecto. Él sí cumplió al pie de la letra la ley de Dios. Y no hay nadie como Él. Él es nuestra Pascua. De alguna manera, cuando somos perdonados, es como, así como la sangre de los corderos manchaba las puertas de las casas de Israel, la sangre de Cristo nos cubre de manera espiritual y el Espíritu de Dios pasa por alto nuestra vida cuando venga el día del juicio. Por eso Primera de Pedro nos dice esto, Primera de Pedro 1:18. Primera de Pedro 1:18 al 20 dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero, sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros. Postreros quiere decir últimos, en los últimos tiempos, por amor de vosotros. ¿Qué dice Pedro? Jesús es el Cordero. Por su sangre somos salvos de la ira de Dios. Repito, el Padre tiene derecho de descargar sobre cada uno de los pecadores su terrible juicio. Pero si alguien se arrepiente y cree en Cristo Jesús, Dios le puede perdonar. La sangre perfecta de Jesús nos puede limpiar de todo pecado. Así es que necesitamos ponernos a cuentas con Dios. La noche que Jesús fue entregado, por si fuera poco, Él estableció un nuevo sacramento. Por eso nosotros no celebramos la Pascua. Celebramos la versión cristiana de la Pascua, que es algo que llamamos la Santa Cena. Vamos a la palabra de Dios, Mateo 26 al 28. Ellos estaban sentados, habían cenado, y entonces Jesús hizo un llamado especial. Versículo 26, mientras comían, tomó Jesús el pan, lo bendijo, lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Los demás evangelios añaden: esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Versículo 27, y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dijo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. ¿Para qué? Hebreos dice: sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Pero esta copa es la sangre de Cristo Jesús para remisión de pecados. Entonces, en la sangre de Cristo hay remisión de pecados. ¿Ve? Cristo es lo que necesitamos.
Y no hay nadie fuera de Él que nos pueda librar del castigo eterno. Cristo es el Cordero de Dios. Por eso esto es lo último que vamos a anotar. Jesús es el Cordero que adoramos. Jesús es el Cordero que adoramos. ¿De qué se trata Navidad? Hay una historia más importante en Navidad. La historia de gente pecadora como usted y como yo, que íbamos camino al infierno y que si morimos vamos a despertar en el infierno. Pero Dios en su amor dice, no los voy a matar a todos. Envía a su Hijo perfecto, sin mancha, como un cordero. Su Hijo es crucificado pidiendo perdón por nosotros. Dios en la cruz del Calvario derrama el castigo del infierno sobre Jesucristo en nombre de aquellos que van a creer en Él. Y ahora los que van directo al infierno, si creen en Jesús, si se arrepienten, no van a ver la condenación, sino la vida eterna. Todo aquel que no está en Cristo corre peligro, créame, no quiero asustarle. La Biblia utiliza las peores palabras para referirse al destino de aquellos que no aceptaron a Cristo Jesús. La Biblia habla de un lugar en el cual el gusano nunca muere, donde hay crujir y lloro todo el tiempo, donde la gente gime, grita, pero no importa cuánto griten, no van a tener ni un segundo de descanso. Es una eternidad de castigo. Pero también habla de otro lugar donde no hay llanto ni dolor, no hay angustia ni quebranto, hay cuerpos nuevos, no hay necesidad de medicinas ni de comida, porque ahí hay gozo permanente en Cristo Jesús. Ahora bien, si usted está en Cristo, gócese y alégrese, pero siga adelante creciendo en el Señor. Quizá el Señor le va a seguir diciendo cosas que debe cambiar en su vida, hábitos que están mal que debemos cambiar, formas de vivir que están mal que debemos cambiar y cosas que debemos hacer. Por amor de Dios, hágalo, porque de esto depende su vida también. Y si usted dice, pero es que no quiero cambiar, prefiero vivir mi vida igual, prefiero seguir viviendo en mis vicios, viviendo en mi manera de ser, que nadie me pida cuentas de nada. Bueno, yo le digo, está bien, si eso quiere, sígale. Pero cuando venga el juicio de Dios, no diga que no se le advirtió. Porque nuestra oportunidad tuvimos de creer. Es el Cordero sin mancha. Su sacrificio nos puede librar. ¿Y sabe de qué se trata el cielo? ¿Sabe qué se hace en el cielo? Se adora al Cordero. Apocalipsis 5, 12 al 14 nos habla de que hay una gran multitud. Y esta gran multitud dice a gran voz, el Cordero que fue inmolado, es decir, muerto, es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y entonces a todo lo creado que está en el cielo, sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, Juan escuchó decir, al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Y los 4 seres vivientes, estos simbolizan a toda la creación, dicen amén. Los 24 ancianos que representan al pueblo de Israel y a la iglesia, se postran sobre sus rostros y adoran al que vive por los siglos de los siglos. ¿Quién es ese? Cristo Jesús. Así es que en el cielo se trata de adorar al Cordero. Y para llegar al cielo a adorar al Cordero, hay que ser aquí, rescatados por el Cordero. Apocalipsis 7, 9 al 12. Después miré esto, y he aquí una gran multitud, lo cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas, con palmas en las manos. ¿Sabe qué? Las ropas blancas simbolizan que han sido limpiados de pecados. Yo de verdad me desespero a veces. Soy muy pecador, hermanos.
Y no sé si a usted le pasa, pero de verdad le pido a Dios, Dios, hazme santo. Hay tanta maldad en mis pensamientos, en mis palabras, en mis acciones, que necesito que Dios me limpie. Todos aquí necesitamos eso, pero lo que la Biblia anuncia es que cuando estemos delante de Dios, por fin vamos a ser limpios de todo pecado. Ropas blancas simbolizan eso. Eso va a estar bastante bueno. Y no solo vestiduras blancas. ¿Qué tienen en las manos? Palmas. Las palmas significan victoria. Lo que está diciendo la Biblia es: por fin, los que se arrepintieron y creyeron en el Señor, por fin tienen la victoria. Valió la pena decir: yo no voy a mandar, Dios, manda tú en mi lugar, te entrego el control de mi vida. Vale la pena, de verdad. Y claman a gran voz, versículo 10, diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Y todos los ángeles estaban de pie alrededor del trono y de los ancianos y los 24 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo: amén. La salvación, la bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. ¿De qué trata Navidad? Navidad trata de darle gracias a Dios y pedirle que nosotros estemos un día entre esta multitud que alaba al Señor, sin pecado, sin dolor, sin manchas. ¿Qué celebramos en Navidad? Celebramos que aquel bebito que nació es el Cordero de Dios, ofrecido por nosotros como sustituto. Y le adoramos porque Él es digno de tomar todo lo que Él quiera, porque Él creó todas las cosas. Lo adoramos porque en Él somos limpiados y emblanquecidos. Y toda la inmundicia, todo el putrefacto pecado de nuestra vida es limpiado por su preciosa sangre. Lo adoramos porque Él un día va a saciar nuestra sed. Él nos va a limpiar las lágrimas, nos va a dar descanso eterno y nos va a pastorear. ¿Cuál es su nombre? Su nombre es Jesús. Y por amor de Dios, no descanse hasta que Él no sea el dueño de su vida y el perdonador de sus pecados. No se vaya a dormir hoy si no ha hecho una oración antes y se ha encomendado al Señor, pero no nada más por un ratito. Usted necesita entregarle su vida. Porque cuando usted le entrega su vida, la promesa es que Cristo hará remisión por nuestros pecados. Él es el Cordero sin mancha. Adoremos a nuestro Padre Celestial. Vamos a orar a nuestro Dios. Bendito Padre Celestial, bendice a tu pueblo, Señor, bendice a tu iglesia, Padre. Somos tan malos, somos indignos, Padre, de ser llamados hijos tuyos, pero la sangre de tu Hijo nos puede hacer dignos, Padre, nos puede perdonar y limpiar. Ah, Señor mío, cuán pecadores hemos sido, Padre, cuánta mancha hay en nuestra vida, horrendas cosas hemos pensado, peores cosas hemos aún practicado, Padre, nos arrepentimos. Pero te pedimos, Padre, que nos quebrantes y nos concedas arrepentirnos, Padre, y que nos limpies de todo pecado, Señor, y que nos quites el gusto por todas estas cosas que a ti no te agradan, Padre, pero en las cuales nos hemos revolcado en nuestra vida. Enséñanos, Padre, a hacer tu voluntad, Padre, que nos guste, que nos deleite tu palabra y tu comunión, Padre Santo. Sálvanos, Señor, por amor de Dios, sálvanos. No queremos perecer en el infierno, Padre. Queremos llegar un día delante de tu trono y honrarte, Padre, y cantarte y alabarte eternamente y darte gracias por tanto amor, Señor, y por la sangre de Jesús, tu Hijo. Gracias por ese Cordero perfecto, Padre. Bendito seas y bendito sea tu Hijo Jesucristo, Señor. No nos dejes descansar hasta que no hayamos puesto nuestra vida delante de ti, Padre. ¿A quién vamos a ir sino solo a ti, Señor? Salva a tu pueblo, Señor. Redime a tus ovejas, Padre. A ti sea la gloria, Señor. Tú dejaste tu trono y corona por mí al venir a Belén a nacer.
mas a ti no fue dado el entrar en mesón, y en pesebre te hicieron nacer. Ven a mi corazón, oh Cristo, pues en él hay lugar para ti. Ven a mi corazón, oh Cristo, ven, pues en él